Hola a todos. Y hoy poniendo un tema sumamente interesante. ¿Cuáles son las señales que podemos identificar que un familiar de nosotros se quiere comunicar con nosotros? Los seres queridos que han fallecido pueden comunicarse con nosotros. De esa pregunta empezaremos a informarle. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, en este tema habitualmente no se habla de una forma abierta porque quizás por los prejuicios, por el ejemplo de que si uno escucha voces es un trastorno psíquico o si ves algo fuera de lo común se considera que estás alucinando. Sin embargo, esto es más común de lo que imaginamos y de cierta manera estas experiencias son más comunes de la que usted piensa. Así que ahora nos podemos preguntar si estas experiencias son producto de nuestro deseo, de la imaginación de una persona que ha sufrido o que de cierta manera son alterados, ¿verdad? Por el estrés o por una debilidad o por alguna situación en particular. Yo quiero hablar sobre esto. Para identificar tenemos que entender que existe la primera parte. ¿Cómo identifico? Primeramente, sentir la presencia. ¿Cómo pasa esto? ¿De qué manera podemos sentir esa presencia de la persona fallecida? Es la sensación de verdad distintiva, casi física, del cual está presente, si uno sabe si él o ella está presente. La mayoría de la gente que ha experimentado esto dice que reconocer a la persona también identifica sus emociones, su estado de ánimo en general, y algunos pueden recibir mensajes no verbales de esta forma, aun cuando este tipo de comunicación es el menos tangible y menos concreta de todas. Así que cada experiencia tiene un comienzo y también tiene un final definido. Así que las experiencias son claras, conscientes, en las cuales llegan y sabemos cuándo llegan y también sabemos cuándo se van. Las comunicaciones auditivas. Reconocemos que estas comunicaciones son de alguna manera poder reconocer esa voz sublime, esta voz audible que proviene de una fuente externa de tu propia persona. O sea, escuchas una voz en tus oídos. Es una forma que si escucharías a cualquier otra persona hablando con ello. Pero la mayoría de las personas dicen haber escuchado voz internamente dentro de su cabeza o en su mente. Igual como si estuvieran convencidos de la fuente del origen de esta voz que era externas a ello. Y de esta manera yo te puedo definir que una de las maneras es la manera auditiva, escuchar perfectamente la persona. Es una manera inconsciente, es una manera que tú estás claro de que no está la persona, pero sí escuchas claramente el tono de voz, la frecuencia de voz y hasta el timbre de voz. Y es algo tan y tan claro que te hace sentir que esa persona está ahí al lado tuyo y te quiere dar un mensaje. Otra de las comunicaciones muy comunes son las comunicaciones táctiles. Estas comunicaciones táctiles, obviamente, sentir el contacto físico de la persona fallecida. Estas experimentaciones generalmente consisten en un leve toque o una suave caricia o un beso, un abrazo que nos rodea los hombros y de la mano que nos toca el pelo. Muy bien, estas experiencias táctiles pueden aparecer aisladas a otras y frecuentemente es que se presten a una combinación de experiencias auditivas o de sentir la presencia de este ser querido. Las comunicaciones también olfativas es oler la fragancia específica, no sé si te ha pasado, por lo menos a mí me ha pasado en varias ocasiones, oler específicamente un perfume que puedes identificar el tono de olor y puedes identificar hasta la marca del perfume que da muy de acuerdo a un perfume que utilizaba constantemente un ser tuyo que ya falleció. A través de las terapias psicoespirituales podemos identificar también este tipo de evento, ya que estas terapias nos ayudan a ir a un estado de profundidad o de hipnosis donde podamos conectarnos inconscientemente con estos familiares y podamos llevar a tener una comunicación clara y precisa con este familiar que ya no está presente. Otra de las comunicaciones son las comunicaciones visuales, es ver a la persona fallecida, verla caminando alrededor tuyo, ver esa sombra que
de cierta manera tiene la estatura, la frecuencia, el tamaño y todas las características que definen. Muchas personas, cuando hemos hablado sobre este tema, a veces es difícil poder identificar que tiene una forma específica, o sea, que literalmente estamos viendo a esta persona, sino es una sensación mental y también física donde puedes de alguna manera percibir la forma y dónde se mueve la energía, pero al mismo tiempo reconoce las características que dan por sentado que ese es el familiar porque su familiar tenía esas características. Por ejemplo, algunos espejuelos, alguna bata, algún chaleco, algún sombrero, algo que caracterizaba este familiar en específico. Hasta un color de una ropa específica que te hace acordar a ti que esa ropa es de esa persona. También la comunicación en forma de visiones. Son comunicaciones bien claras, son comunicaciones que de alguna manera te la dan por un reflejo o por una escena visual que no es una escena en el momento preciso que estás, sino es como si esta escenografía se quitara y de alguna manera estuviéramos en otro momento, en otra circunstancia, como si fuera un video proyectado. Y estas visiones generalmente están compuestas de colores muy vivos, de colores brillantes, irradia una luz propia y similar a las que podríamos decir los tipos de visiones que coinciden con mirar ese agujero de otra dimensión y conectarnos con esa persona que ya falleció. Otra de las comunicaciones es el estado de ensueño. Es ese estado que no sé si le ha pasado a ustedes, que uno siente que está durmiendo, pero al mismo tiempo uno sabe que no está durmiendo. Y esa conciencia te hace poder crear un estado de inconsciencia donde de un consciente inconsciente donde de alguna manera esto conecta y abre un campo energético para que este ser se pueda comunicar con usted. ¿Por qué? Porque estamos en un estado donde de cierta manera podemos ser inducidos a una experiencia de comunicación esencialmente y de características o ya sea despierto o soñoliento. También las comunicaciones de los sueños son las más comunes, las más que he hablado con miles de personas y clientes que hemos hablado sobre este tema y hemos tenido esta experiencia, son las comunicaciones a través de los sueños, donde un familiar viene a sentarse en una escenografía, en un ambiente muy similar quizás a donde él estuvo vivo o de cierta manera en el cual usted se siente más cómodo. Y en ese familiar le lleva una comunicación, quizás un saludo, quizás una despedida o de alguna manera le lleva a usted la comunicación para poder de cierta manera llevarle un mensaje o una preocupación de este ser que ya falleció o de usted mismo. Otra de las más comunes durante las experiencias fuera de nuestro cuerpo es como si de cierta manera viajáramos y saliéramos de nuestro cuerpo y pudiéramos hacer contacto en otra dimensión con este ser que ya no está y que de alguna manera este ser nos inspira o nos mueve a una experiencia totalmente diferente. Una de las comunicaciones también es por medio de teléfono. Recibir una llamada telefónica o ir a la voz de una persona que ya fallecida en el teléfono. Es una de las experiencias un poco más increíble y de que cierta manera más también he escuchado. Son menos probables que pase, pero sí ocurren, ya que la comunicación o el tipo de comunicación se puede dar también en sueños, también se puede ver de acuerdo cuando estamos despiertos. El teléfono realmente suena o al atender se escucha la voz de la persona fallecida o de cierta manera se marca el teléfono con el nombre o con de alguna manera el teléfono de esta persona que ya no está. Y también en ocasiones se mantiene una conversación, como si en un estado estuvieras conversando con esa persona a través del teléfono. Otras personas describen también que hayan recibido esta comunicación por sus contestadores, ¿verdad?, de teléfono, sus grabadoras o audios, radios, televisiones y computadoras. Esto ha sido a través también de experiencias sobrenaturales o paranormales de la comunicación de seres que han fallecido. Comunicación también a través de fenómenos físicos, luces que se prenden y se apagan, radios, otros elementos electrónicos que se encienden y se apagan, objetos mecánicos que se activan, fotos y objetos que se mueven o se encuentran cambiados de lugar. Poner este objeto en este lugar y que de momento te lo cambien a otro y tú estás claro que lo habías dejado en ese lugar. Una de las comunicaciones más frecuentes que se observan en un lugar de la casa, que es una esfera de luz que se mueve al desaparecer. También las comunicaciones
comunicaciones simbólicas. Son comunicaciones generalmente por signos que tienen significado personal para otras personas dolientes o, por ejemplo, mariposas, pájaros y de alguna manera en particular que se acercan a la persona o que se quedan quietos de alguna manera mostrando un comportamiento no habitual. Y son generalmente experiencias subjetivas, pero que solo pueden ser evaluadas por la intuición o en la experimentación de un medio. Todas estas, todos estos tics o todas estas maneras o señales que pueden darnos los espíritus es una manera más efectiva de podernos comunicar y de poder identificar cómo estos espíritus quieren darnos unas señales. Otra muy también común es a través de un libro, un escrito, donde de cierta manera lleve a un diálogo o a una contestación de alguna pregunta que se la hace específicamente un ser que haya fallecido. Si ustedes han tenido esta experiencia o otras, pueden también comunicarnos a través de esta plataforma, hacernos sus sugerencias o sus historias. Para mí es un placer poderle contestar o hablar o compartir sus historias con este servidor. También puede hacer a través de nuestros servicios que lo ven en la página de www.latinmedium.com, donde puedes experimentar conmigo otras experiencias o quizás poder hacer contacto con ese familiar que ya no está fallecido. Ese video, síganos a través de lo que es www.latinmedium.com, Facebook, Instagram, pero por esta plataforma de YouTube. Hágale a la campanita y suscribirse para que de alguna manera cuando estemos preparados y enviarle un video, usted sea el primero de recibirlo y poder de alguna manera tener estas informaciones de primera base. Así que gracias por seguirnos y por compartir con este servidor estas maneras y señales de poder identificar las experiencias o la manera en que los espíritus del más allá se quieren comunicar con nosotros. Le habló su amigo Orlando Álgebar. La mente, el cuerpo y el espíritu son uno. Sueñe como si viviera para siempre, pero viva como si hoy fuera el último día. Hasta luego.